la presentación. Disculpen un segundo. Ok, Ok, primero vamos a hacer una pequeña presentación y ya continuamos continuamos con 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 el, con con el el webinar. webinar. Sí, bien. Buenas noches, ingeniero, estimados participantes. Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Estudio de una excavación entre muros pantalla con presencia en nivel freático, caso parqueado en el centro de Ámsterdam, organizado por GESCONVIAL. Mi nombre es Miriam y en esta oportunidad estaré acompañándolos como soporte. Para dar pase al docente a cargo del webinar, antes les daré unas breves pautas. Se estará registrando su asistencia de forma automática por medio de la plataforma Zoom, por lo que les sugerimos registrarse con su nombre completo. De igual manera, podrán dejar sus consultas y comentarios a lo largo del webinar para poder ser respondidos por el docente. Al finalizar el webinar, se estará realizando también, como se ha compartido por el grupo del webinar, por el grupo de WhatsApp, un pequeño sorteo de semibecas para nuestro curso especializado Estabilidad de taludes en suelos y rocas, para lo cual se estará compartiendo en el transcurso del webinar por el chat un enlace en donde podrán registrarse y así poder participar. Por último, la grabación del evento se estará compartiendo y publicando el día de mañana en el transcurso del día. Ahora sí, damos por iniciado el webinar e invitaremos al ingeniero Andrés Erazo Baena, quien es ingeniero civil con maestría en ingeniería geotécnica por la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos integrales en ingeniería geotécnica y además se ha desempeñado como docente de posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Bien, sin más que decir, le doy pase al ingeniero Andrés Erazo Baena. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Bueno, buenas noches. Quería preguntarles si pueden ver la presentación y el sonido está bien. Sí, ingeniero, podemos ver su pantalla y lo escuchamos. Perfecto. Bueno, hoy vamos a mirar un caso de una excavación para un parqueadero en el centro de Ámsterdam. Esto fue resultado de, o mejor dicho, este caso se incluyó en un artículo de Martin y Kelder en el 2013. Inicialmente se había hecho el análisis en elementos finitos. Vamos a hacer el análisis por medio del software Slide, aplicando el método de equilibrio límite. Vamos a hablar un poquito del curso de estabilidad de taludes, antes de comenzar con el ejemplo, con el ejercicio que vamos a explicar hoy. Bueno, la idea y los objetivos del curso de estabilidad de taludes es básicamente identificar las principales variables geotécnicas para los análisis de estabilidad de taludes y las causas de los deslizamientos. Comprender las diversas técnicas de estabilización de taludes y realizar la caracterización geotécnica para poder hacer posteriormente análisis. En este caso lo vamos a hacer mediante el software Slide por medio del método de equilibrio límite. Obtener el factor de seguridad para análisis tanto estáticos como pseudoestáticos para garantizar o para generar datos relevantes para el análisis de estabilidad y para garantizar su estabilidad o la estabilidad del proyecto. Y un tema que es muy interesante es introducirse en el análisis de estabilidad de taludes probabilístico y el método de elementos finitos en la estabilidad de taludes. Esto lo vamos a hacer, digamos, en una forma introductoria, porque el tema de elementos finitos es un poco extenso, pero vamos a tratar de incluirlo en el curso. Bueno, en este caso, como les había comentado antes, vamos a analizar una excavación que se hizo en el centro de Ámsterdam. Esta excavación
era o es, o fue realizada para la construcción de un parqueadero. Y como nos damos cuenta en la planta del proyecto, tenía como estructuras colindantes, o estructuras que estaban cimentadas por medio de pilotes, y existía una que era la más crítica, que era una cimentación superficial, que es la que podemos ver acá en esta parte de la rojita, que es la que vamos realmente a analizar. Acá se hizo un corte, que es este corte 1-1, que es el corte que vamos a analizar hoy, en donde podemos ver un poco la estratigrafía, los elementos que se encontraron en el análisis. Ya vamos a profundizar un poquito en qué tipo de materiales se encontraron. La idea es hacer una excavación de más o menos 2.5 metros de profundidad, utilizando un puntal para este fin, para poder hacer la estabilidad en la etapa constructiva. Aquí nos damos cuenta que hay unas construcciones que tenían unas cimentaciones profundas. Acá lo podemos ver. En este caso, como vamos a hacer un análisis en esta zona, que es la más crítica, entonces no va a tener relevancia porque no va a afectar realmente estas cargas. Lo que podemos observar en este análisis es que podríamos estabilizar esta zona por medio de anclajes o por medio de una profundización, un empotramiento de los elementos de contención, en este caso elementos tipo tabla estacado. Pero estos análisis con anclajes serían un poquito complejos por la presencia de otras estructuras. Por ejemplo, acá vamos a tener unos pilotes, aquí probablemente vamos a tener otros pilotes, no sabemos si de pronto acá hay otros anclajes. Entonces, digamos que la opción la mejor opción que podemos utilizar es empotrar la estructura de contención, en este caso los tablas estacados. Bueno, acá vemos un poquito el dimensionamiento del modelo que se utilizó para el análisis de elementos finitos, que digamos, lo vamos a hacer aquí por medio de una alternativa que va a ser por el método de equilibrio límite. Acá vemos un poquito la excavación. Como vemos, la excavación tiene una profundidad más o menos de 2.5 metros. Es una excavación que se va pues inicialmente se iba a llevar, o se lleva a 2.5, y vamos a tener aquí la superficie de la estructura de la placa que se va a poner o que se va a construir, va a quedar a 2.3 metros de profundidad desde la superficie, desde este nivel. Como ya lo habíamos comentado antes, debido a las construcciones vecinas, la utilización de anclajes, digamos que no es la mejor opción, porque podríamos tener problemas con las estructuras vecinas, más que acá tenemos un sistema de pilotaje que podría generar problemas futuros. Como acá me voy a devolver un poquito, aquí vemos un poquito una foto de la zona donde se construyó este parqueadero, y vemos aquí hay unas estructuras ya construidas, ya estabilizadas. Entonces, la idea es evitar que se afecten en lo máximo este tipo de estructuras. En este tipo de proyectos podemos incluir una monitorización. En este caso, se construyeron unos inclinómetros, que son estos amarillitos, con el objetivo de ir verificando el comportamiento de la estructura que estábamos haciendo de contención, con el objeto de verificar que no se vayan a afectar las estructuras vecinas. También podemos hacer análisis o seguimientos topográficos, construyendo mojones, para ir verificando que no se presenten hundimientos en estas zonas que son las más críticas. Y
También podemos ir haciendo una verificación de cómo están las estructuras vecinas. Inicialmente uno generalmente hace una especie de actas de vecindad en donde verifica, digamos que, cómo están estructuralmente las estructuras, si tienen agrietamientos, si tienen hundimientos, qué tipo de problemas pueden tener esas estructuras en el momento de comenzar la excavación. Bueno, y podríamos hacer otras técnicas, otras medidas para evitar en lo posible la afectación de estas estructuras. Y más que esas estructuras, generalmente en esta ciudad de Ámsterdam son estructuras que ya tienen bastante tiempo de haberse construido, son estructuras viejas. Entonces podrían tener o podríamos generar afectaciones en ellas. Como nos damos cuenta, la estructura más crítica es esta estructura, que es que tiene una cimentación superficial, y esa es la que digamos que vamos a centrar en nuestro análisis, que la vemos acá. Acá vemos las cargas de esta estructura que tiene la cimentación superficial, y bueno, el puntal de la excavación. Bueno, estos son los parámetros de resistencia que se encontraron en el proyecto. Voy a adelantarme un poquito. Aquí vemos un poquito la secuencia de los materiales que se encontraron. Y para cada uno de esos materiales se obtuvieron los parámetros de resistencia. Entonces acá vemos los parámetros. Son los parámetros básicos que siempre tenemos que tener para una modelación. Tenemos el peso unitario seco, el peso unitario saturado, y en este caso se obtuvieron parámetros de resistencia, de cohesión y fricción drenados. Vemos que tenemos una intercalación entre materiales con un comportamiento granular o friccional, con otros materiales que tienen un comportamiento más cohesivo. Entonces, digamos que esto podría generar problemas en el momento de la excavación, porque estos materiales granulares podrían generarme drenajes naturales y podrían generarme presiones de agua en caso de un flujos de agua o niveles freáticos altos. Entonces, aquí vemos los parámetros. Bueno, entonces vamos a comenzar. Me voy a pasar aquí, no sé si eso está así. Vamos a irnos al software de Slide. Entonces, como nos damos cuenta, este software es un software bastante intuitivo. Vamos a utilizar un método de equilibrio límite. Este software no calcula desplazamientos con los que podemos calcular deformaciones o esfuerzos. Pero es un software bastante difundido, digamos que lo podemos encontrar en muchas consultorías, por lo que digamos que la idea de aprender a utilizarlo y aprender entender cuáles son sus limitaciones y sus potenciales es muy útil para nuestro quehacer como consultores. Entonces, aquí, bueno, ya está el modelo completamente montado. Vamos a compararlo un poquito con lo que se encontró acá, con lo que se encontró en campo. Entonces, esto es lo que se encontró en campo y ese sería nuestro modelo. Obviamente, estos modelos son acercamientos a la realidad. O sea, son formas de interpretar un poco qué es lo que puede pasar, digamos en este caso en una excavación, y poder tomar las medidas necesarias para evitar que hayan problemas de estabilización o problemas o fallas por capacidad portante o fallas por estabilidad de taludes. Digamos que este tipo de software en ingeniería
lo que hacen es tratar de acercarnos un poquito a la realidad, ¿sí? Realmente no vamos a tener resultados exactos, ¿sí? Entonces la idea es que siempre estos modelos tienen que irse calibrando por medio de monitorización en campo y en etapas constructivas. Entonces por eso es que ponemos inclinómetros, por eso es que vamos haciendo seguimiento. Podríamos hacer con este software un análisis inicial, podríamos tener unos resultados iniciales, podríamos complementarlo con unos análisis por medio de elementos finitos para ya ir verificando cómo va a ser el comportamiento, por ejemplo, de estos elementos de contención. Bueno, entonces, digamos que como primera medida en este software, lo que vamos a hacer es configurar las características básicas de nuestro modelo, de que vamos a hacer nosotros. Entonces, este software nos permite acá, por medio de esta, de esta opción, para configurar las características de nuestro modelo. Pero lo primero que vamos a hacer es configurar la dirección de fallo. Nosotros vamos a calcular o analizar esta zona, que es la zona más crítica para nosotros, que es la zona donde tenemos una carga superficial y vamos a tener una excavación. Entonces lo vamos a poner de izquierda a derecha, porque nuestra falla va a ir en este caso, o el análisis que estamos haciendo va a ser de izquierda a derecha. Si tuviésemos aquí una carga superficial adicional, podríamos hacer dos tipos de análisis, o análisis complementarios, en donde podemos primero analizar una parte del modelo y después la otra parte del modelo. No lo podríamos hacer simultáneamente, o sea, no podemos hacer análisis simultáneos para los dos tipos de excavación. Bueno, vamos a tener en cuenta aquí los cuestionamientos, las preguntas que vamos a tener. Vamos a poner un poquito acá. Bueno, tengo aquí una pregunta del ingeniero Julio Torres. ¿Por qué se dice que en el Plaxis no es recomendable asignar un valor de cohesión nulo por más que un material sea granular? Bueno, uno en Plaxis puede, digamos que aplicar varios tipos de modelos de ecuaciones constitutivas, ¿sí? Entonces, si utilizamos un modelo Moore-Coulomb, en donde vamos a utilizar una cohesión y una fricción, podríamos asignar unos valores ya sean drenados o no drenados. Cuando utilizamos una cohesión muy bajita, generalmente se nos van a generar problemas de colisión entre los elementos finitos. Entonces, generalmente los materiales siempre vamos a tener un tipo de cohesión. O sea, pueden ser cohesiones aparentes o pueden ser cohesiones generadas por compactación, por ejemplo, cuando tenemos materiales granulares. Entonces, digamos que sí tiene algo digamos que de acercamiento a la realidad, ponerle algo de cohesión, ¿sí? Cuando utilizamos los parámetros, pues es lo que va a generar, o en elementos finitos lo que vamos a generar son unos límites para poder llegar a la falla. O sea, yo podría hacer un análisis en elementos finitos solamente en un modelo elástico, en donde no tengo que utilizar parámetros de resistencia, y solamente voy a obtener desplazamientos. Con los desplazamientos, pues posteriormente obtendría lo que son las deformaciones y los esfuerzos. Entonces, cuando yo pongo ya parámetros de resistencia, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es como unos límites para mirar en qué momento el material puede fallar, o puede, digamos, tener una falla. Pero, digamos, yo podría utilizar, digamos que el programa me permite a mí utilizar una cohesión igual a 0 y una fricción. Lo que pasa es que cuando utilizamos unas cohesiones muy bajitas, generalmente se me generan unas fallas
o se generan unos problemas de fallas en donde se podría estar subestimando el modelo, ¿sí? Entonces, como la idea es acercarnos más bien a la realidad, entonces lo que hacemos es tratar de ponerle unos parámetros, así sean bajos o altos, que estén como muy cercanos a la realidad. Bueno, el RC2, pues sí, podríamos utilizar, digamos que en este caso, ¿por qué vamos a utilizar Slide? Porque es el software que vamos a utilizar para el curso. O sea, este curso de estabilidad de taludes, o en este curso de estabilidad de taludes, lo que vamos a hacer es hacer un marco teórico, pero no nos vamos a quedar en la teoría. La idea del curso es que en cada una de las clases, o en la mayoría de clases, vamos a ir resolviendo problemas reales por medio del software y vamos a ir incluyendo algo de teoría de estabilidad de taludes. Digamos que este curso no es eminentemente teórico, sino que la idea es ir por medio de la práctica, ir aplicando algunos conceptos de estabilidad de taludes. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es mirar el potencial de este programa SLIDE por medio de este método de equilibrio límite para un problema de excavaciones, de una excavación en una ciudad. Digamos que tiene unas características especiales. Bueno, el RU, eso lo vamos a ver en el curso, o sea, en el transcurso de la clase lo vamos a ver y hay una sesión especial para analizar el comportamiento cuando incluimos estas cargas que tienen que ver con niveles freáticos. Podríamos utilizar un parámetro que es este RU, el HU, y el RU tiene que ver más, o se está haciendo una relación, es con el peso unitario del material, y el HU con respecto al peso unitario del agua. Entonces, vamos a ver un poquito de eso, vamos a ver cómo los podemos relacionar y cuándo podemos utilizar uno o el otro. Eso digamos que lo vamos a ir viendo en clase. Sí, o sea, acá no me pregunta que se debe realizar una calibración con el modelo constitutivo que se va a trabajar en Praxis. Claro, o sea, nosotros cuando utilizamos una herramienta de estas, porque estos son herramientas, lo que obtenemos es el resultado del insumo que yo le estoy poniendo. O sea, el programa es una herramienta. Entonces, en la medida que yo utilice insumos, utilice parámetros, tanto físicos como mecánicos, que estén más cercanos al comportamiento real del material, voy a tener unos resultados mucho más cercanos a lo que podamos tener en el transcurso de la etapa constructiva o en su vida útil. Entonces, lo que les decía inicialmente, es muy importante hacer calibración. O sea, yo cuando hago un modelo, yo puedo hacer un modelo inicial con unos parámetros que tengo, con una metodología, por ejemplo, llamamos Morculón, o puedo utilizar otras ecuaciones constitutivas, y voy mirando por medio también un poquito de prueba y error, voy mirando, voy probando, a ver cuál de estas metodologías y cuál de esos parámetros van acercándose un poco más a la realidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, digamos, yo pongo un inclinómetro, voy poniendo más o menos cómo se va comportando la excavación, en este caso, una excavación, y voy a poder llegar a tener una mejor calibración porque voy llevando al modelo a que me dé más o menos lo que me está dando las lecturas de monitorización. Por ejemplo, en el caso de estabilidad de taludes, cuando yo tengo taludes que han fallado, entonces yo puedo hacer un retrocálculo, que es una forma de calibración del modelo, y puedo empezar a buscar parámetros de resistencia que se acerquen o en donde la falla se acerque mucho a la falla real. Entonces ahí voy a poder tener un modelo numérico que se está acercando a lo que pasó en la realidad. Y voy a poder interpretarlo mejor y voy a poder
generar una solución mucho más real. O sea, digamos, si yo tengo un modelo numérico que está fallando con unas características muy similares a una falla real, entonces voy a poder garantizar un poco mejor mi solución. Entonces, digamos, yo voy a poner unos anclajes, o voy a poner unos micropilotes, o voy a hacer una descarga del talud. Entonces, probablemente va a funcionar muy parecido a lo que yo obtenga en mi modelo. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta en este caso es que estos software, tanto de equilibrio límite como elementos finitos o como otros elementos numéricos, otros métodos numéricos que tenemos, es que, o también si aplicamos ecuaciones diferenciales o aplicamos técnicas, digamos que más estándar para el cálculo, es que todo esto son herramientas. Ya depende de uno cómo las use y cuándo las utilice. Una de las cosas, por ejemplo, importantes de entender es que, por ejemplo, para problemas relativamente sencillos, voy a tratar de utilizar métodos sencillos, digamos. Para problemas mucho más complejos, voy a poder utilizar o voy a tratar de utilizar herramientas mucho más sofisticadas. También depende de la información que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo una investigación del subsuelo bastante importante, si yo tengo un sinnúmero de ensayos de laboratorio, voy a poder aplicar unas ecuaciones constitutivas mucho más complejas. Pero si yo, si yo solamente, por ejemplo, tengo unas compresiones inconfinadas, tengo algunos resultados de CPT o de cono, y me voy a poner a montar un modelo, no sé, por ejemplo, de endurecimiento para arcillas. Muy probablemente lo que voy a hacer es utilizar un montón de correlaciones. Entonces, digamos que el resultado probablemente no se me va a acercar a lo que pasa en la realidad. Entonces, si yo tengo solamente unos datos básicos, lo más aconsejable es comenzar los análisis con unos modelos muy básicos y muy probablemente los resultados van a ser mucho mejores. En la medida que yo vaya mejorando la información que voy obteniendo de mi investigación del subsuelo y de mis ensayos de laboratorio, voy a poder aplicar unos modelos mucho más sofisticados que me permitan tener resultados más reales, ¿sí? Que la idea de todo esto es obtener resultados que se acerquen a la realidad. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, tenemos que tratar de entender o de tener la información que vamos a analizar y que sea coherente a los modelos que yo voy a utilizar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces la idea de esta pequeña presentación, de esta pequeño análisis que vamos a hacer de esta excavación, es mirar el potencial del modelo de equilibrio límite por medio de este software de slide para el análisis de una estabilidad de un talud de una excavación. Entonces, resumiendo un poco, disculpe el ruido es que están acá afuera eh, con una cosa de pólvora, por lo que es Navidad, entonces de pronto vamos a escuchar algunos ruidos de eso. Bueno, entonces, la idea es mirar cuál es el potencial de este modelo. Este análisis lo podemos hacer también, y se hizo en el artículo, se hizo por medio del método de elementos finitos. Y se obtuvieron también se obtuvieron también factores de seguridad y se pudo hacer un análisis estructural de la pantalla. Aquí no vamos a poder hacer un análisis estructural de la pantalla, porque este modelo no me calcula desplazamiento, me hace es un equilibrio entre las fuerzas que yo tengo y lo que yo hago es discretizar, ya lo vamos a ver, discretizar la superficie de falla o la masa que se me genera por la superficie de falla, y la vamos a discretizar en dovelas, y esas dovelas me van a generar unas fuerzas en las que, o con las que yo voy a poder analizar un equilibrio. Pues se llama equilibrio límite. Vamos a llevar a ese equilibrio, y si
si a ese factor de seguridad, que va a ser la relación entre lo que resiste con las cargas que yo estoy imponiendo, es menor a la unidad, entonces probablemente vamos a tener una inestabilidad, o sea, vamos a tener probablemente una falla. Si ese factor de seguridad va a ser mayor de la unidad, probablemente vamos a tener una estabilidad en el talud, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la idea de este tipo de análisis. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este software, que yo creo que algunos de ustedes ya lo han trabajado, es mirar la dirección de la falla. Entonces, vamos en este caso a analizar esta falla por estas cargas superficiales. Entonces, estas, digamos que las primeras cosas que vamos a hacer, vamos a mirar los métodos. Entonces, inicialmente vamos a analizarlo, vamos a aplicarle todos los métodos. Ustedes se dan cuenta, el software, cuando estamos cerca a cada uno de estos métodos, me va a mostrar más o menos cuáles son las características de cada uno de los métodos. Entonces, por ejemplo, digamos, en este método de Bishop simplificado, él me muestra que hace un equilibrio de fuerzas en X, pero no en Y, ¿sí? O sea, esas son, digamos, las limitantes del método, y que también hace un equilibrio de momentos. Entonces, aquí me va a ir mostrando para cada uno de los métodos qué tipo de equilibrios hace. Si hace equilibrio por fuerzas o por momentos. Entonces, como nos damos cuenta, por ejemplo, de los métodos más complejos, va a estar, o más completos, perdón, va a estar es este método de Morgenstern, que es uno de los métodos pues, más utilizados, y el método de Spencer, que es un método bastante completo. Vamos a tener métodos tradicionales, como son estos de Jambu, que no hacen un equilibrio por momentos, y el de Bishop, que es uno de los métodos, el de Felinius, que es uno de los métodos, que son de los métodos más tradicionales que vamos a encontrar en casi todos los software de equilibrio límite. Bueno, acá podemos ver el número de dovelas, el número, en este caso, pues vamos a dejarlo con los datos que están por defecto. Bueno. Aquí en esta opción de superficie, vamos a poder ver las opciones de superficie. Aquí, ¿qué es lo que vamos a poder analizar? Vamos a poder analizar qué tipo de superficie vamos a tener. Eso lo vamos a mirar bien en detalle en el curso, en algunas de las secciones. Entonces, vamos a poder analizar superficies. Ingeniero, disculpe, es que creo que tiene congelada la pantalla desde la primera diapositiva. Déjeme yo miro acá qué pasó. Vamos a mirar ahí, no, ahí todavía sigue congelado. Se me está mostrando, permítame un segundo, yo creo que ahora sí, yo creo que ahora sí ya vamos a poder ver el programa. Sí, gracias. Pero no me lo está cambiando. Me está mostrando solamente la presentación. A ver, permítame un segundo, porque acá le estoy poniendo que me haga, ahí ya deberíamos ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, por lo que estábamos con la pantalla congelada. Yo cometí un error y cuando compartí la pantalla, puse que solo lo compartiera la presentación y no la pantalla y no todas las ventanas de la presentación. Primera que tengo aquí, allá. Sí, era lo mismo. Estábamos viendo solamente la presentación. Entonces ya volviendo al programa, entonces acá tenemos el modelo, bueno, con toda su estratigrafía. Estos modelos los podemos importar de AutoCAD. Eso también lo vamos a ver en algunas sesiones, cómo podemos hacer nuestro modelo en AutoCAD e importarlo a Slide. Aquí nos vamos a la opción para poder las características. Vamos a recapitular un poquito. Acá vemos la dirección de la falla. Aquí en métodos, entonces como les estaba comentando, cuando nos acercamos a cada una de estas opciones,
vamos a ver las características básicas de cada uno de los métodos. Entonces, por ejemplo, aquí en este Spencer vamos a tener que hacer un equilibrio de fuerzas y un equilibrio de momentos. Aquí en este Morgenstern también. En este de Frillenius, Bishop, Jambu, vamos a tener unas limitaciones. Pero estos métodos básicos, estos de Bishop, Jambu, nos van a permitir hacer análisis para buscar agrietamientos, que también es una de las opciones que tenemos en este software de Slide, que es bastante interesante. Y con Bishop y Jambu y Jambu, vamos a poder hacer análisis de retrocálculo de cargas. O sea, cada uno de estos métodos va a tener algunas limitaciones, pero algunos que tienen limitaciones me van a permitir hacer algunos de los análisis que hace el programa. Entonces, por eso es importante o sea, no siempre casarse con uno solo, sino que tener en cuenta qué análisis voy a hacer y así, pues, utilizarlo para el análisis que yo voy a realizar. En este análisis de agua, de análisis de flujos de agua, vamos a poder tener en cuenta lo que es la superficie del nivel freático, el coeficiente RU, que ya habíamos hablado un poquito de él, y un potencial que tiene muy importante este programa, que es análisis de elementos finitos para flujos de agua. Estos análisis son bastante interesantes porque vamos a poder calcular presiones de agua con flujos de agua, con cabezas piezométricas, y con estos flujos de agua vamos a poder analizar análisis de estabilidad de taludes. Entonces, bueno, también lo vamos a ver en alguna sesión, ya más a fondo, vamos a poder ver como el potencial de esto, que es bastante interesante. Por ahora lo vamos a dejar aquí en el nivel freático. Vamos a tener unas opciones avanzadas, y vamos a poder hacer análisis en el tiempo, vamos a poder sacar análisis de exceso de presión de poros y abatimiento rápido de niveles de agua. Esto más que todo es para embalses o para estructuras de contención de agua. Entonces también lo vamos a ir mirando en algunas sesiones. Bueno, y si aplicamos este análisis en el tiempo, vamos a poder ver acá, en esta otra opción, que vamos a incluir unas etapas, pero no etapas constructivas, sino etapas de análisis. Entonces son etapas de análisis de flujos de agua teniendo en cuenta diferentes intervalos, analizando el factor de seguridad, o digamos yo podría aquí analizarlo o no analizar. Vamos a hacer un primer análisis en donde vamos a utilizar solamente el nivel freático. Estas otras opciones vamos a verlas mucho más, nos vamos a concentrar en ellas en las diferentes sesiones del curso. O sea, en las sesiones del curso vamos a poder ver cada una de esas opciones, vamos a poder ver análisis en donde podamos ver superficies de falla un poco más complejas, en donde se puedan combinar superficies circulares, superficies de traslación. Vamos a hacer análisis para elementos de contención de agua, presas para agua. Vamos a hacer muchísimos, es un curso bastante interesante. Y cada uno de estos análisis lo vamos a ver por medio de un caso real. Eso es lo más interesante, lo más chévere, porque vamos a poder ver datos reales y analizarlos por medio de este software de Slide. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces tenemos aquí ya nuestro modelo. Este modelo lo trajimos de un archivo en AutoCAD que se trajo precisamente del artículo original con las medidas originales que teníamos como fuente. Entonces, el paso a seguir después de tener el modelo es crear cada uno de los materiales. Acá, obviamente aquí ya está todo resuelto, pero vamos a ir viendo paso a paso.
Entonces vamos a ir creando cada uno de estos materiales dependiendo de los parámetros que yo tenga. En este caso teníamos estos parámetros de peso unitario y de resistencia. Entonces vamos a ir llenando estos formularios, escogiendo qué tipo de método de resistencia voy a utilizar. Este software tiene varios tipos de análisis. Tiene análisis para, para rocas con Hook and Brown. Tiene análisis para resistencia al corte no drenado. Y tiene análisis anisotrópicos. Bueno, digamos que tenemos aquí, tiene análisis Barton-Bandis también para análisis de rocas. Algunos de estos los vamos a ver en las diferentes sesiones. Aquí vamos a poder escoger también, bueno, si aplicamos la opción de parámetro RU en la parte de configuración, vamos a poder ponerle un RU general o vamos a poder ponerle un parámetro RU para cada una de las capas. Estos RU generalmente vienen de 0 a 0.5 o 0.6, dependiendo del peso unitario que estemos utilizando. Son relaciones con el peso unitario. Bueno, entonces acá ya tenemos todos los parámetros que teníamos en nuestro artículo. Ya fueron incluidos en estos formularios que tenemos acá. Y creamos un tipo de material que lo vamos a llamar pantalla. Este tipo de material le pusimos un tipo de resistencia infinita. Pues, ¿qué es lo que va a hacer este tipo de material? Es que la superficie de falla, vamos a limitar la superficie de falla. En este caso, vamos a comenzar con digamos que este sería nuestro elemento de contención. Vamos a limitar para que esa superficie de falla no pase por este elemento, sino que se vaya por debajo del elemento, ¿sí? Entonces, para eso es que vamos a utilizar este tipo de material que lo hemos llamado pantalla con una resistencia infinita. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces tenemos acá, bueno, entonces ya después de tener nuestros elementos, perdón, vamos a dar un paso adicional y es asignar cada uno de estos materiales. Entonces acá tenemos una opción de asignar propiedades. Entonces simplemente vamos a ir seleccionando cuál va a ser el elemento o el material que queremos queremos asignar, perdón, y vamos a ir acá picando en donde yo quiera asignar. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que este es el tipo de material, el segundo material que hay. Bueno, aquí me equivoqué, que esto es clay. Eso es una arcilla. Vamos a asignarle esta arcilla. Inicialmente, vamos a quitar el elemento de contención. O sea, vamos a dejarlo, digamos, como encontraríamos nuestro proyecto al iniciar la etapa de construcción. O sea, así lo encontraríamos. No tendríamos ningún elemento de contención, no tendríamos ningún tipo de excavación. Vamos a hacer un primer análisis seco, sin agua. ¿Listo? Vamos a hacer un primer análisis muy sencillo, en donde lo que vamos a hacer es analizar esta zona. Entonces, lo primero que podemos hacer, yo voy a grabar acá, para que no se me dañe el archivo que tengo completo, y lo vamos a poner aquí como clase. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es limitar nuestro modelo. ¿Por qué? Porque la idea es que no tengamos un modelo tan extenso, sino que vamos a limitar el modelo en la zona donde yo quiera analizar. Yo tendría que, según eso, como esta parte no la voy a analizar por estabilidad, porque voy a tener aquí unos pilotes y no voy a tener carga superficial, entonces la zona más desfavorable es donde yo tenga esta carga superficial de 71 kilonewton por metro cuadrado. Entonces vamos a analizar la zona más desfavorable de nuestra excavación. De tal forma que si yo estabilizo esta zona desfavorable, lo más probable es que voy a tener estable la otra zona. Yo tengo aquí unas preguntas. ¿Cuándo se podría reducir o aumentar la tolerancia
por defecto viene de 0.005 y cuál es la implicancia, ¿no?, de la corrida en slide. Bueno, el slide tiene unas tolerancias. Esas tolerancias me marcan el error que yo quiero incluir en el análisis. Entonces, por defecto, pues yo utilizo un error, un error muy bajito, ¿cierto? Si yo tengo un modelo muy complejo y yo quiero reducir tiempos para ir haciendo análisis preliminares, yo puedo aumentar un poquito esta tolerancia, puedo aumentar el error, pero cuando ya vaya a modelar mi modelo o mi elemento definitivo, la idea o lo recomendable es que si utilicemos una tolerancia muy bajita para que los errores sean muy bajitos. ¿Listo? Eso es lo mismo, por ejemplo, en elementos finitos cuando yo utilizo también unas tolerancias de error. Entonces, yo inicialmente puedo manejar errores más altos cuando estoy empezando a modelar. Entonces, por ejemplo, puedo también utilizar elementos mucho más gruesos, puedo utilizar errores más grandes, pero cuando ya tenga montado mi modelo, cuando ya quiera sacar mis definitivos, entonces voy a buscar que el error sea lo más bajito posible. Lo que pasa es que entre más bajito el error, más costoso en el tiempo va a ser el modelo. En este modelo de equilibrio límite, digamos que no se nota tanto. Aunque estos modelos tienen unos cálculos que no son tan demorados, pero en elementos finitos sí vamos a ver la diferencia. Bueno, acá dicen que se va a proporcionar el software, sí, se va a proporcionar un software, digamos que un software demo que nos va a permitir hacer los diferentes análisis que tengamos que hacer en el curso. Sí, sí, se va a proporcionar un software, digamos que educativo para poder desarrollar y aprender a utilizar este software, que es uno de los objetivos del curso, que es aprender a utilizarlo y que al final del curso ustedes puedan resolver un problema por medio de este software, teniendo unos criterios y una base teórica importante. En el slide se puede hacer análisis de infiltración por lluvia y con qué opción sería. ¿Con qué opción sería? Sí, hay una forma de hacer infiltración por lluvia, utilizando precisamente esa opción de tiempo. Yo puedo ponerle unos límites al modelo. Eso lo vamos a ver en alguna de las sesiones, cuando veamos ese tema de flujo, utilizando elementos finitos. Cuando ponga los parámetros de frontera de mi modelo, yo puedo ponerle unos parámetros para infiltración y puedo ponerle unas cargas. Sí, sí se puede hacer, sí tiene una opción para eso. Bueno, entonces continúo. Entonces, como veníamos diciendo, lo primero que vamos a hacer es limitar el modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos aquí a Boundaries, irnos aquí a expandir o reducir nuestros límites externos y vamos a poner aquí un límite. Entonces, se dan cuenta, me permite escoger una de las dos partes que me quedan en el modelo. Vamos a escoger la parte que va a quedar, o sea, vamos a escoger el modelo. O sea, lo que está en rayitas va a ser lo que nosotros vamos a modelar y lo que no esté, lo que esté excluido, se va a borrar del modelo. Entonces, aquí, picándole en esa zona, si nos damos cuenta, él me partió el modelo y me dejó solamente esta zona que es la que yo quiero analizar. Vamos a comenzar el análisis solamente en esta zona de excavación. La excavación va a ser hasta este segundo material. O sea, va a ser esta parte de la estratigrafía. Inicialmente no le vamos a poner ningún elemento de contención. Vamos a utilizar un truquito que es utilizar unos límites. Acá en definir límites, vamos a utilizar unos límites o un segundo límite, digamos. Esto por defecto viene apagado, o sea que me vendría solamente un límite de los dos extremos, que yo puedo mover acá con el botón del mouse a donde yo quiero. Entonces, si yo aplico acá un segundo límite, van a aparecer dos límites. Uno en la parte donde van a comenzar las superficies de falla
y otro donde van a terminar las superficies de falla. Entonces lo que vamos a hacer es que esta parte donde van a comenzar lo vamos a poner hasta el límite de la excavación. ¿Listo? Y esta parte donde van a terminar lo vamos a poner aquí al otro lado de la excavación. De tal forma que vamos a excluir esta zona de la excavación. Inicialmente lo vamos a hacer así. Y vamos a hacer otro truco para poder hacerlo como una especie de etapas de excavación, etapas constructivas. Vamos a poner acá un límite con control 2 o con esta opción de adicionar límites de materiales y vamos a ponerle aquí una línea hasta donde va a ir la excavación. ¿Listo? Acá se me cambió el material, vamos a volver a poner como está haciendo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es que vamos a hacer como nuestro primer corte. Y el primer corte lo vamos a hacer en este primer material. El slide tiene aquí una opción de mirar o de medir. Entonces vamos a medir esta primera parte de la excavación, van a ser 50 centímetros. Entonces, vamos a poner el botón derecho acá, vamos a poner mover y lo vamos a mover hasta este límite. Acá lo ven, vamos a poner el botón derecho y ya tendríamos nuestra primera etapa de construcción, digamos, nuestra primera parte de la excavación. Vamos a hacer un primer análisis. Acordémonos que en la superficie, vamos a poner en la superficie o en las opciones de superficie, vamos a escoger una superficie circular y vamos a ponerle aquí que me va a hacer una búsqueda de autorrefinamiento. Esta opción me permite no tener que poner una grilla para análisis de estabilidad de taludes. O sea, yo lo puedo hacer pues, de las dos formas. Puedo hacer una grilla donde lo que va a buscar es dentro de esa grilla o puedo hacer una forma de autorrefinamiento. Esta opción es muy útil porque pues digamos que me olvido un poquito del tema y simplemente me dedico a la opción a la parte de la modelación. Listo, entonces ahora sí vamos a hacer nuestro primer análisis. Vamos a poner acá esta opción hay como una calculadora que es de cómputo y nos vamos a ir a la interpretación del modelo. Entonces, nos damos cuenta, la falla, como pusimos los límites por fuera de donde va a ir mi estructura, y se dan cuenta, él me mandó la superficie de falla un poco por debajo de la excavación, dándonos un factor de seguridad de inestabilidad. ¿Sí? Entonces yo podría mirar aquí cada uno de estos modelos para mirar qué factor de seguridad me dio. Hay una opción que es un poco más rápida para poder mirar un resumen de los cálculos que él hizo, y es esta opción que vemos acá, que es una opción como un visualizador de la información, de los resultados. Entonces, cuando aplicamos ahí, nos va a mostrar un resumen pues, de la información que hemos incluido, de los parámetros de resistencia, de toda la información, y aquí nos va a mostrar, en este apartado, de los mínimos globales, nos va a mostrar para cada uno de los métodos el factor de seguridad. Entonces vamos a poder ver rápidamente para cada uno de los modelos qué factor de seguridad nos dio. O sea, aquí nos damos cuenta que en este Filino nos dio 0.5, en este Bishop nos dio 0.8, 0.6, 0.7, más o menos en todos da, digamos, del mismo orden. Bueno, aquí podemos volver acá a nuestro modelo por medio de estas ventanas o de estos elementos, o aquí en Windows también podemos ir a las diferentes ventanas de análisis. Bueno, entonces acá vamos a volver a nuestra página, digamos, de modelación, y ahora sí vamos a asignar nuestra pantalla. Vamos a asignarle aquí nuestra pantalla, vamos a hacer un análisis
y vamos a mirar. Aquí se nos bajó un poquito la superficie de falla, si se dan cuenta, porque antes atravesaba un poquito esta zona, pero digamos que ya se me está yendo por la zona donde probablemente va a ir se va a generar la superficie de falla. Aquí podemos hacer un análisis de retrocálculo. Acá en soportes, nos podemos hacer un análisis de retrocálculo. Vamos a hacer un análisis donde vamos a buscar un factor de seguridad de 1.5 y lo vamos a poner aquí en esta zona de 1 metro. Vamos a ponerlo un poquitico abajo de ese metro. Entonces vamos a ponerlo 0.1. Pues me va a quedar en esta zona. Entonces esto es bien interesante porque yo puedo, en la medida que voy haciendo análisis, puedo ir mirando si yo pongo puntales, puedo ir mirando qué tipo de carga voy a necesitar. Como se dan cuenta, este análisis de retrocálculo no lo hace para todos los métodos de análisis. Lo hace solamente para uno de los métodos de análisis. Entonces, por ejemplo, para Fillinius no lo va a hacer. Para Bishop y Jambu sí van a hacer el análisis de retrocálculo. Para Spencer no lo va a hacer. Bueno, y de aquí para abajo creo que para ninguno lo hace. Entonces, para un análisis de retrocálculo de cargas, lo vamos a poder hacer para Bishop y para Jambu. Entonces, en este caso nos está diciendo que para tener un factor de seguridad de 1.5, vamos a necesitar una carga de 41 kilonewton. Eso quiere decir que si yo pongo un puntal acá, o pongo varios puntales, esos puntales estructuralmente van a tener que tener una resistencia normal de mínimo 41 kilonewton. Entonces eso ya me da un indicio para saber qué tipo de puntales tengo que poner yo. Si tengo que poner unos puntales con una sección, digamos, en I o una sección en L, o bueno, no sé, con alguna inercia específica, y voy a poder hacer análisis para verificar que esos puntales resistan las cargas en la medida que yo voy haciendo la excavación. Entonces, para esta primera excavación voy a necesitar un puntal, si yo lo pongo acá, o varios puntales que sumados tengan una resistencia normal de 41 kilonewton. Aquí ya voy a tener, si se dan cuenta con este primer elemento, voy a tener un factor de seguridad de 1. O sea, digamos que vamos a tener una estabilidad, pero vamos a estar muy cerca de la unidad, por lo que vamos a tener una probabilidad de falla también, una probabilidad muy, muy bajita, pero una probabilidad de falla. O una probabilidad que con cualquier elemento, con un sismo, con un aumento del nivel freático, se me va a bajar este 1 a un valor a -1 y voy a poder tener un problema de inestabilidad. Bueno, entonces si yo quiero desde el comienzo, por ejemplo, yo voy a hacer unas pantallas preexcavadas y necesito saber más o menos a qué profundidad voy a tener que tenerla para que desde el comienzo tenga una estabilidad. Entonces yo puedo ir haciendo una sensibilidad de esa pantalla. Entonces vamos a utilizar acá, vamos a hacer una sensibilidad cada metro. Entonces yo puedo ir midiendo aquí 1 metro, lo puedo hacer manualmente. ¿Sí? Acá digamos que yo puedo más o menos medir 1 metro y después voy a hacer mi pantalla ahí. O puedo utilizar acá, en esta zona donde tenemos, esta zona donde podemos incluir comandos. Entonces voy a ponerle aquí @1 metro y menor que 270. Entonces él me va a hacer una línea a 1 metro exacto. Este punto va a ser un punto auxiliar que voy a utilizar ahorita para dibujar mi pantalla. Entonces voy a hacer varios de estos elementos. O sea, acá tendríamos 1 metro, acá tendríamos 2 metros. Vamos a hacerlo hasta 5 metros. Y se dan cuenta aquí en esta zona donde uno puede incluir comandos, yo le estoy poniendo @1, que quiere decir que es 1 metro, y menor que es el ángulo, a 270. Es muy parecido a lo que uno hace en AutoCAD.
Acá tendríamos 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y vamos a hacerlo hasta 5 metros para hacer una sensibilidad de de esa profundidad de de la pantalla. Después vamos a ponerle aquí unos límites. Vamos a ponerlo aquí ahora sí. Vamos a ponerlo aquí a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y el último que quedó por debajo de esto. Tengo que medirlo viendo. Aquí tenemos el otro. Y aquí tendríamos que hacer una línea que viene de acá, hasta acá. Y ahí tendríamos nuestros 5 metros más o menos. Entonces con esta sensibilidad de los materiales, vamos a poner aquí, vamos a aplicar que este material sea un material con una resistencia infinita. Hacemos los análisis y ya el factor de seguridad se nos subió a 1.3. Vamos a bajar un poquito más esa pantalla, 1 metro más, y vamos a tener un factor de seguridad de 1.45. Vemos en Spencer, ya nos está dando 2. Pero si nos damos cuenta, ya para algunos de los métodos de estabilización, vamos a tener valores altos. O sea, para Bishop vamos a tener de 2, para Jambu de 1.8, para Spencer de 2. O sea, ya estamos cumpliendo bastante bien digamos que lo podemos dejar ahí. Entonces tendríamos que inicialmente podemos tener una pantalla de 2 metros. Y tengo por aquí unas preguntas. ¿Se puede incrementar una cimentación tipo CMC en suelo de baja capacidad de carga y cerca de un río con nivel freático de 3 metros de profundidad de un edificio de 45? Bueno, esos ejercicios así específicos los podemos ver puntualmente en las sesiones. Buenas noches, estimados, descompatibilidad. Bueno, acá están los enlaces. Podemos, por favor, captar el video. Estas grabaciones, si no estoy mal, se van a difundir al final del webinar. Bueno, continuamos que ya nos queda muy poquito tiempo para terminar este análisis. Entonces podemos, como se dieron cuenta aquí, lo bajamos y vamos a hacer una segunda etapa de construcción. Vamos a ponerla aquí. Entonces vamos a utilizar esta línea que pusimos para poder ir bajando acá nuestra excavación. Y aquí ya nos damos cuenta que se nos vuelve a bajar, obviamente, nuestro factor de seguridad. Vamos a tener factores de seguridad más o menos de 1.3, 1.1, 1.4, más o menos del orden de 1.2, 1.3. Entonces, para eso, podríamos, o nuevamente, irnos a nuestro modelo, perdón, irnos a nuestro modelo y hacer con esta sensibilidad bajar un poco esta pantalla. Ya tendríamos en este momento una pantalla con un empotramiento de 2 metros. Seguimos teniendo, vamos a bajarlo un poquitico más, a 3 metros. Ya comenzamos a tener unos valores un poco más altos, vamos a bajarlo a 4 metros. Ya vamos a darnos cuenta de la importancia de bajarlo bastante ese empotramiento cuando ya le pongamos carga sísmica. Bueno, aquí ya nos está cumpliendo. Y vamos a hacer nuestra parte final de excavación, que llega ya a los 2 metros, menos 250, que es lo que se había planteado inicialmente. Vemos que aquí ya tendríamos nuestra etapa de excavación. Se han dado cuenta, en la medida que hemos ido bajando,
él igual nos ha ido calculando las cargas necesarias para que esto tenga un factor de seguridad de 1.5 con los puntales. O sea, si yo le pongo acá una fuerza que me va a simular un puntal o varias fuerzas, van a tener que van a tener que resistir sumadas unas cargas pasivas de 67 kilonewton. Eso nos sirve para poder analizar estructuralmente esos puntales en cada una de las etapas constructivas que vamos a ir analizando. Bueno, otro análisis que se puede hacer por medio de este software son cargas pseudoestáticas. Entonces, yéndonos a la microsonificación en la ciudad de Ámsterdam, que es esta, nos dice que el factor sísmico que vamos a utilizar es de 0.2, acá en el centro de Ámsterdam, que esta excavación precisamente se hizo en el centro de Ámsterdam. Este tipo de datos de los factores de los coeficientes sísmicos los vamos a poder encontrar en nuestros análisis locales para cada uno de los sitios donde que vamos a hacer. En Perú pues tenemos unos análisis en cada una de las zonas, acá en Colombia también tenemos una microzonificación donde nos dice los factores sísmicos para cada una de las zonas, entonces tiene que ser acorde a la zona donde vamos a hacer el análisis. Entonces, como tenemos un coeficiente sísmico de 0.2, vamos a utilizar una herramienta que tiene o una opción que tiene este software, que es acá en cargas sísmicas, vamos a utilizar una carga sísmica de 0.2 y generalmente la carga vertical se le pone un 10% de esa carga horizontal que estemos haciendo. Cuando aplicamos estas cargas, aquí en la parte superior derecha, vamos a ver las cargas que hemos puesto. Vamos a hacer los análisis y tenemos un factor de seguridad de 1.1, está bien, está acorde con lo que pide la norma, que es más o menos 1.05 o 1.1, y nos damos cuenta que en todos los métodos estamos teniendo valores mayores al mínimo que necesitamos para cargas pseudoestáticas. Bueno, por último, entonces vamos a mirar el análisis con nivel freático. Entonces, acá tenemos una opción para poder incluir un nivel freático. Vamos a simular un abatimiento del nivel freático, porque obviamente para poder hacer la excavación tuvimos que utilizar sistemas de bombeo. Y vamos a mirar cómo se comporta nuestro modelo ya con el nivel freático. Y si nos damos cuenta, se nos bajó dramáticamente el factor de seguridad. Entonces nos damos cuenta que nos está dando en todos los métodos menor a la unidad. O sea que tenemos que profundizar mucho más nuestra pantalla para garantizar la estabilidad de la excavación. Entonces vamos a irnos acá. Aquí habíamos puesto 3 metros. Vamos a bajarnos de 1 a 5 metros. O sea, vamos a ponerle 2 metros aquí. Vamos a utilizar nuestra herramienta para hacer acá nuestros límites de material. Estas herramientas son auxiliares, ¿no? Estas herramientas no tienen nada que ver con el cálculo, sino que nos permiten medir y hacer elementos con unas dimensiones específicas. Vamos a poner acá que la pantalla finalmente nos va a medir 5 metros. Y vamos a hacer nuestro cálculo nuevamente. Entonces vamos a mirar acá nuestro resumen de datos para hacer como un análisis general. Entonces tenemos que más o menos nos está dando del orden de 0.9 en estos primeros análisis. Nos está dando en Spencer 1.2. En estos otros métodos nos está dando también 1.2. Entonces digamos que si lo analizamos desde el punto de vista de Spencer y de
Morgenstern, que son, digamos, de los métodos, como vimos, más completos porque hacen un análisis de equilibrio tanto de momento como de fuerzas. Entonces podríamos dejar ahí el análisis. Y es coherente con lo que nos dice la literatura, que más o menos el empotramiento sea el doble de la excavación. Acá la excavación es de 2.5, acá lo podemos medir con nuestro, con nuestra herramienta de medición y nos damos cuenta que aquí nuestro empotramiento es de 5 metros. Eso para un sismo, para cargas sísmicas. Sin cargas sísmicas, entonces vamos a poner nuevamente los coeficientes sísmicos en 0 y vamos a hacer un análisis, vamos a mirar los análisis de resultados. Vamos a irnos aquí a nuestro resumen de análisis para diferentes modelos y nos damos cuenta que en Bishop ya nos estamos acercando al 1.5, en Spencer ya vamos a tener 1.5, en estos de Core vamos a tener 1.5, 1.48 más o menos. Entonces digamos que podría ser, como primera medida, podríamos tener un empotramiento del doble de la excavación, teniendo en cuenta nivel freático, teniendo en cuenta una carga superficial y teniendo en cuenta que ya hicimos el análisis pseudostático con el coeficiente sísmico de la zona. Bueno, digamos que vamos a dejar el ejercicio ahí. Eso es un ejercicio muy sencillo, muy básico. Como se dieron cuenta, el software es bastante intuitivo, nos permite jugar con él, hacer cambios. Si queremos, por ejemplo, ir grabando cada una de estas etapas, podemos ir grabándolo en un archivo adicional. Podemos jugar con el tipo de superficie de falla, podemos jugar con el tipo de elementos que vamos a poner. Podríamos en este caso poner también anclajes, pero como vimos, como tenemos unos elementos vecinos, pues no podríamos poner anclajes. Podemos hacer análisis de sensibilidad directamente. Aquí lo hicimos manualmente, pero se puede hacer análisis de sensibilidad directamente. O sea, yo puedo poner soportes o puedo hacer análisis de sensibilidad de la resistencia de los materiales, o puedo hacer análisis de sensibilidad del nivel freático, puedo hacer análisis de sensibilidad del nivel de grietas, de agrietamientos. También, eso lo vamos a ver en otras sesiones, podemos hacer análisis estadísticos, que son muy interesantes. Podemos hacer retrocálculos de cargas y podemos utilizar un módulo de elementos finitos para hacer análisis de flujos de agua con cabezas piezométricas que podemos también irlas cambiando en el tiempo. Eso es muy interesante. Entonces, como vemos, el potencial de este software es muy extenso. En el curso vamos a ir viendo casos reales, vamos a irlos desarrollando en el software y vamos a ir viendo un poco de teoría incluido en cada uno de los casos. O sea, la idea es que ustedes vayan entendiendo la teoría por medio de casos prácticos y casos reales, con parámetros reales, con circunstancias reales. Vamos a ir analizando estos casos y vamos a también en algunos de las sesiones vamos a ir mirando qué hubiéramos podido hacer mejor con respecto a la solución que le dieron, la solución real que le dieron. Por ejemplo, en algunos casos hacen unas recomendaciones, entonces vamos a mirar qué hubiéramos podido hacer diferente para poder tener una solución mucho más óptima. Entonces, acá tengo unas preguntas. Bueno, para el tema pseudoestático, al colocarle un coeficiente sísmico vertical, este constituye una estabilidad para ir en dirección abajo y más bien juega en contra de la estabilidad. Pues esas cargas pseudoestáticas generalmente lo que generan es una inestabilidad. O sea, digamos que al ponerle yo unas cargas que estén jugando con respecto al análisis, digamos que teóricamente me tienen que generar una inestabilidad. Hagamos el ejercicio, me parece súper interesante. Pongámosle aquí
una carga de 0.2. Pongámosle aquí que utilicemos un solo método para poderlo comparar. Utilicemos Spencer. Ese digamos que de los métodos más completos que me hace equilibrio, tanto en momento como en fuerza. Vamos a utilizar solamente una carga horizontal. Entonces vamos a tener aquí un resultado de 1.23. Sí, efectivamente, me está generando un aumento. Vamos a hacer un ejercicio acá y es ponerle aquí un valor negativo, a ver si me lo deja poner. Y aquí ya sí se nos bajaría. Acá se nos bajaría. Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Tendría, claro, al ponerle una carga positiva, estaríamos aumentando la resistencia al corte en las dovelas. Aquí en estas dovelas. Entonces tendríamos aquí de pronto una resistencia mayor. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia, vamos a poner la que está acá en el número, 85,58, 85,58. Y aquí se nos aumentaría a 86, por lo que la teníamos negativa, o sea, nos estaría generando una carga negativa. Bueno, ese tipo de cosas son las que podemos ir descubriendo acá con nuestro software de equilibrio límite. Bueno, ahora no hay más preguntas. Entonces, bueno, como les venía comentando, la idea es eso. La idea es ir mirando qué potencial tiene el software, cómo podemos desarrollar casos prácticos, casos reales, y cómo podríamos plantear mejores opciones de solución de estabilidad para diferentes análisis que estemos haciendo con respecto a las soluciones que les dieron. Generalmente yo saco los casos de artículos. Entonces en los artículos muestran cuál fue el problema y cuál fue la solución. Entonces podríamos mirar y hacer un análisis de las soluciones y mirar qué otras soluciones podríamos también utilizar. De eso se trata, ¿no? De ir buscando qué tipo de soluciones o ir optimizando las soluciones que podríamos aplicar. Y este tipo de software, como tiene estas herramientas de sensibilidad, herramientas estadísticas, herramientas, digamos que es un software bastante intuitivo, puede ayudarnos a eso. Bueno, no sé qué otra, acá tenemos otra pregunta. Bueno, con respecto al HU, es lo que hace es una proporción entre el nivel de agua y la altura del material, ¿sí? Entonces, en uno de los casos, digamos, el RU hace una relación con respecto al peso unitario del material, y en el HU con respecto al peso unitario del agua. Entonces, por ejemplo, un HU1 estaría simulando como si yo tuviera, como en este caso, que yo tengo un nivel freático en la parte superior, o sea, estaría todo el elemento generándome una carga de agua. Si yo, digamos, yo le pongo un HU de 0.5, entonces estaría más o menos en la zona intermedia. ¿Sí? Si yo le pongo un RU, entonces sería un 0.5, 0.6 más o menos estaría en la parte superior y un 0.2, 0.3 estaría como en la parte intermedia. Entonces, si yo no conozco el nivel freático, yo puedo hacer un análisis, por ejemplo, RU. Acá en nuestro cálculo de análisis, aquí, nuestro coeficiente RU. Y si nos damos cuenta, cuando nos vamos, me lo oculto, RU, aquí,
Aquí en los materiales, aquí no me aparecía porque era de resistencia infinita. Acá en los materiales ya no me va a aparecer la opción de que él utilice el nivel freático, sino que me va a aparecer de una vez la opción de RU. Yo le puedo poner aquí, no sé, un RU de 0.4 y él ya no me va a tener en cuenta este nivel, sino que me va a tener en cuenta de la relación que yo haya puesto de nivel de agua. Bueno, para esos casos de muro pantalla, el tipo de falla por buscar sería de tipo circular o no circular. Bueno, ese tema del tipo de falla depende más del tipo de análisis que yo esté haciendo. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, bueno, digamos yo tengo este talud y digamos que, vamos a hacer una suposición, digamos que este nivel, este estrato, fuera un estrato con una resistencia muy bajita, ¿sí? Con respecto a los otros estratos. Digamos que este estrato fuera un estrato con una resistencia muy alta y este estrato fuera una resistencia muy bajita y acá tuviéramos unas arcillas, unas arenas con una resistencia normal. Normalmente se me va a generar una superficie de falla circular. Aquí se me va a ir por ahí, me va a patinar por acá, o sea, vamos a tener una superficie de falla planar y aquí me va a salir con una superficie de falla circular. O sea, vamos a tener como dos tipos de superficies de falla. ¿Sí? Entonces, en esos casos, tendríamos que utilizar unas superficies, de falla. eh, bueno, unas superficies de falla compuestas, ¿sí? Digamos que tenemos materiales, por ejemplo, como materiales arcillosos o materiales con unas resistencias no muy altas, podemos tener unas superficies de falla circulares, pero también podemos tener casos en donde yo sepa por dónde se fue la superficie. O sea, digamos en fallas planares o en fallas en roca muy fracturada, podríamos tener casos de unas fallas en donde tengamos fallas no circulares, en donde tengamos, por ejemplo, aquí unas entradas de la falla, acá tengamos una zona de falla planar y digamos que aflore aquí en la parte inferior del talud. Entonces, en esos casos podemos utilizar fallas no circulares. Si yo importo los elementos o el modelo de AutoCAD, yo puedo incluir esa falla no circular. O sea, este programa me permite traer de AutoCAD las superficies de falla no circular que yo de pronto las he obtenido, por ejemplo, por medio de inclinómetros. Digamos, si en campo yo tengo inclinómetros en un proyecto que me falló, yo puedo saber en qué parte se me generó la superficie de falla, puedo trazar una superficie de falla y puedo hacer un análisis exclusivamente de esa superficie. O sea, que el programa no busque superficies de falla, sino que simplemente haga el análisis de una superficie determinada. Bueno, ¿cómo se puede modelar el ancho de la excavación si fuera un muro que se construye por trincheras? El fin es dar en la recomendación de la construcción el ancho mínimo para un factor de seguridad adecuado. No sé, o sea, cuando hablan de ancho es como el espesor de la trinchera, ¿sí? O sea, digamos, si es así, porque estos programas pues trabajan por metro lineal, ¿no? Entonces, si es así, yo puedo ir calculando acá los anchos, puedo ir haciendo una descarga de esos anchos y también puedo ir haciendo un análisis como el que hicimos hoy. Con líneas auxiliares, puedo ir cortando el material y puedo ir verificando cuál va a ser mis dimensiones para la descarga más óptima. Podríamos ir haciendo un análisis así. Como parte del curso se veían aplicaciones de casos anisotrópicos. Pues la verdad en el curso no tenemos modelos anisotrópicos. Eh, de pronto se podría mirar para coeficientes de permeabilidad. eh, bueno, también podríamos mirarlo, por ejemplo, en el caso
de modelos para roca. Podemos hacer resistencias con anisotropía, porque allí pues digamos que es mucho más evidente la anisotropía, ¿no? Que tenemos resistencia dependiendo de la dirección. Entonces sí se podría incluir, o sea, sí lo podríamos analizar. Esos muros no llevan anclajes, ¿cierto? Ah, bueno, en este caso de los anclajes es lo que yo les comentaba. Yo podría hacer este muro con unos anclajes, o sea, yo podría ponerle aquí unos anclajes pasivos o activos. Podríamos plantear aquí unos anclajes y con eso reducir un poquito el empotramiento, ¿cierto? El problema es que tengo unas construcciones vecinas. Entonces, como tengo construcciones vecinas, yo podría con esos anclajes empezar a generar una influencia en la estabilidad de las construcciones vecinas. Y si como en este caso, por ejemplo, del lado derecho, que yo tengo acá un sistema de pilotes, ah, aquí lo vemos bien, un sistema de pilotaje. Entonces yo aquí no puedo generar anclajes porque los anclajes pueden interferir en el sistema de pilotaje. Entonces por eso es que decidimos que en este caso nuestra solución era empotrar el elemento, ¿sí? En dado caso que yo no estuviera construyendo o no estuviera generando una excavación en una zona donde tenga unas construcciones vecinas o tenga algún espacio para poder construir, podríamos plantear también elementos de soporte tipo anclaje. Podríamos, por ejemplo, plantear algo así. Bueno, los tipos de anclaje en el software, tenemos varios tipos de anclajes. Anclajes que funcionan más por tensión, como los geotextiles, o micropilotes que funcionan más al corte. Soy nylon que también funcionan al corte, pero pasivos. Eh, Elementos, por ejemplo, esos que vienen empotrados o que vienen con un grouting interno, que funcionan por tensión, por pull-out. Entonces, ahí ya podríamos empezar a jugar un poquito con esos elementos. Pero en este caso particular, y esto se repite mucho en situaciones donde tengo que hacer, por ejemplo, sótanos en la ciudad. Tengo que hacer una construcción al lado de excavaciones de estructuras existentes. Entonces, pues no me puedo poner a hacer anclajes libremente porque podría estar afectando las estructuras vecinas, ¿sí? Pero sí, claro, o sea, las pantallas yo las puedo combinar, puedo hacer pantallas con anclajes, pantallas ancladas. Por ejemplo, las pantallas ancladas pueden no tener empotramiento. Simplemente hacer una pantalla, le pongo unos anclajes y lo dejo sin un empotramiento como tal. Entonces puedo empezar a jugar con todos estos elementos para llegar a tener un factor de seguridad, pues el que yo esté analizando. Curiosidad que se hace con el agua proveniente del nivel freático, se lo drena y desecha directamente. El agua, o sea, digamos que hay uno que hace en un caso de esto. Para hacer una excavación, yo tengo que utilizar un sistema de bombeo, ¿cierto? Yo tengo que utilizar un sistema de bombeo y ir bajando el nivel freático, ir haciendo un abatimiento del nivel freático, de tal forma que el agua no me vaya a influir tanto en mi excavación, ¿sí? Porque de todas maneras, si yo no quito el agua, yo podría estar generando unos problemas, por ejemplo, por erosión en la zona baja de la excavación. También desde el punto de vista constructivo sería muy complejo, porque yo tendría que pues no podría trabajar. Yo tengo que trabajar con retroexcavadoras, tengo que trabajar con personal. Entonces yo tengo que tener mi construcción seca en la parte de abajo. Entonces yo necesariamente tengo que abatir el nivel freático y ya irlo, obviamente uno va generando unas piscinas o lo que sea para poder sacar ese nivel freático de la construcción, ¿cierto?
Entonces, digamos que esa sería como la idea. Bueno, nosotros vamos a hacer un análisis de muros estabilizados, muros estructuralmente estabilizados con geomallas. Esa es una de las sesiones que se van a hacer. Bueno, dice, me refiero a un muro de contención en voladizo que se construya por trincheras. La idea de calcular un ancho de la ventana adecuado para cumplir. Ah, bueno, claro, o sea, si yo lo voy a hacer, si yo voy a hacer el muro y voy a ir construyendo mi muro, también lo puedo ir modelando acá. O sea, así como hicimos, podemos dibujar todo el muro y vamos asignándole el tipo de muro para cada una de las niveles de excavación. ¿Sí? Vamos a ir jugando con eso. Entonces yo puedo ir jugando con eso y si de pronto tengo que hacer lo que usted dice, como una especie de excavaciones ya en el muro, unas trincheras o cosas de estas, yo puedo ir analizando. Si yo quiero analizarlo ya desde el punto de vista de profundidad, o sea, el ancho, o no, sí, digamos el ancho, digamos, de frente a la excavación, que creo que a eso va la pregunta. En este software sí no lo podríamos hacer, porque aquí nosotros estamos manejando un modelo en 2 dimensiones. Entonces yo estoy acá asumiendo, son unos modelos en 2 dimensiones, en 2 dimensiones. O sea, esto está analizándolo como si esto tuviera una profundidad de 1 metro, ¿sí? Sin embargo, yo podría analizar para ese metro qué profundidad podría tener sin una estructura de contención. Entonces, digamos que esa podría ser como un estimativo por metro de profundidad de la excavación, o sea, de lo que usted dice, de las trincheras que yo voy haciendo y lateralmente yo voy haciendo mis muros, lo voy haciendo como en forma de ajedrez. Entonces voy poniendo un muro y haciendo mis trincheras, pero en este software digamos que no sería como el más adecuado para eso. Sin embargo, podríamos buscarle, ¿no? Podría uno mirar, por ejemplo, para 1 metro de longitud, qué profundidad máxima podría tener sin contención y más o menos eso calcularlo, como es por 1 metro, pues irlo extrapolando. Pero creo que hay otras herramientas para ese tipo de análisis, por lo que estamos manejándolo en 2 dimensiones. Dice, es cierto que cuando se hacen excavaciones el nivel freático varía. Ah, bueno, en Slide podemos manejarlo porque tenemos una herramienta de elementos finitos en la que yo le estaba mostrando inicialmente. Entonces aquí yo puedo ponerle acá en la parte de, de nivel de agua, puedo hacer un análisis avanzado y hacer un análisis de agua en el tiempo. Entonces yo aquí posteriormente puedo ponerle unos análisis de qué va a pasar con los flujos de agua en un día, en 2 días, en 3 días, en 90 días. Y después cuando haga ese análisis, puedo ir mirando los factores de seguridad en el tiempo para ir mirando también cómo se va comportando el nivel freático en el tiempo. Sí, sí, sí lo hace, este software sí lo hace. Y yo puedo ir mirando para un tiempo determinado cuál va a ser el factor de seguridad. ¿Por qué? Porque él me analiza las presiones de poros y él me calcula el factor de seguridad con esas presiones de poros que ha calculado con elementos finitos. Entonces, digamos que sí podríamos hacer ese análisis en el tiempo con el nivel de freático. Alice comentó sobre el back análisis. ¿A qué nos referimos a eso y cuándo podemos? Ah, bueno, el back análisis, ¿qué es? Es un retrocálculo. Entonces, cuando yo borro estos elementos. Cuando yo hago un análisis de retrocálculo, yo ¿qué le estoy diciendo al programa? Le estoy diciendo qué carga necesito para obtener un factor de seguridad de 1,5, ¿sí? Entonces, cuando yo me voy aquí a los resultados, es que me pueden dar un segundito, yo quito este análisis, que si no, no me deja hacer los análisis, ¿sabes? Cuando yo me voy al resultado acá y me voy a un método, perdón, acá me toca aplicar el método
el método que me funciona, o los métodos que me funcionan para hacer retrocálculo. Pues cuando yo me voy aquí a los resultados, bueno, él aquí me está diciendo que no necesita ninguna carga, porque ya está estabilizado, porque nuestro factor de seguridad es de 2. Entonces, como pues no es un factor de seguridad mayor a 1,5, pues no va a necesitar ninguna carga adicional. Pero si yo le quitara ese empotramiento, vamos a quitarse. Digamos que yo pongo acá los materiales que venían originalmente, sin haber hecho mis etapas constructivas. Entonces, ahí seguramente me va a dar un factor de seguridad muy, muy, muy bajito, de 0,8. Y él me está diciendo aquí que él necesita una carga, puede ser distribuida en varios elementos, que sume 4.854 kilonewton. O sea, ¿qué me está diciendo? Que yo necesito poner aquí una carga de 4.854 kilonewton para poder tener un factor de seguridad no 5. Tengamos en cuenta que esto es un análisis pseudostático, ¿no? Quitémosle la carga para que no dé tan alto. Y si nos vamos aquí, tendríamos una carga de 3.164 para subir el factor de seguridad de 0,8 a 1,5. Entonces, yo puedo distribuir esta carga con diferentes cargas. Puedo poner, por ejemplo, aquí unos anclajes que tengan esas cargas. Bueno, en este caso sería más que todo anclajes, ¿no? O poner una carga directamente y esa carga pues me permitiría tener un factor de seguridad mayor a 0,8, buscando que sea cercano al factor de seguridad que estemos buscando. Ah, bueno, pues sí, me dice muchas gracias por su presentación, me he motivado a inscribirme en su curso. Esa es la idea, que se inscriban. Es un curso muy, muy interesante porque digamos que todo está basado en casos reales. Y la idea es aprender haciéndolo. O sea, la idea es que ustedes tengan su software en su computador. Yo tengo acá el software y lo vamos construyendo poco a poco cada uno de los modelos. A veces sale, a veces no sale, a veces cometemos errores. Y la idea es aprender de eso, aprender de los errores, ir aprendiendo. Y lo más importante es quitarle el miedo al software, que se den cuenta que es un software muy, muy sencillo, que es un software muy intuitivo y que podemos hacer un montón de cosas con este software. Podemos analizar un montón de cosas. También tiene sus limitaciones, también las vamos a ver, pero en general es un software bastante, bastante útil. Ya en la parte práctica, la parte de consultoría, se utiliza muchísimo, muchísimo. Estos software de 2 dimensiones y este slide, pues es uno de los software que está más estandarizado, por lo que si ustedes lo aprenden, pues van a tener una herramienta adicional. Por otro lado, la mayoría de software de elementos de equilibrio límite más o menos tiene la misma filosofía. O sea, si ustedes aprenden uno de estos software bien aprendido, van a poder emigrar a otro software de equilibrio límite muy fácil, porque todos más o menos tienen la misma filosofía. Algunos tienen unas herramientas adicionales, otros no, pero ya digamos que entendiendo un software de estos, van a poder utilizar otro software muy, muy fácil y migrar. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna otra pregunta o si creo que ahorita sigue un sorteo que van a hacer para hacer unas becas para el curso. Entonces, no sé si continuamos con esa dinámica. Sí, ingeniero. Bien, excelente. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Entonces, vamos a continuar con el sorteo que les comentamos al comienzo del webinar, estimados. Por el chat del Zoom se ha compartido un enlace para que puedan registrarse. Aquellos que no lo han realizado por el momento pueden hacerlo. Voy a volver a enviar el mensajito para aquellos que de repente no lo han visualizado aún. Vamos a dar un par de minutos más para que logren registrarse. ¿Sí? Les recordamos que a ver, voy a compartir pantalla. Vamos a sortear
semibecas para el curso especializado de estabilidad de taludes en suelos y rocas. El curso estará dando inicio este 13 de enero del 2025, que ya está muy pronta la fecha. A ver, vamos a compartir. Vamos a dar unos minutos más para que puedan registrarse aquellos que no lo han hecho aún. Bien, como les comentaba, las semibecas va a ser para nuestro curso especializado Estabilidad de taludes en suelos y rocas. El curso estará dando inicio este 13 de enero. Los días en los que se van a dictar las clases van a ser los días lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche, hora Perú. El docente a cargo va a ser el ingeniero Andrés Erazovena, quien ha realizado la ponencia del webinar del día de hoy. Bien, estimados, de igual manera, por el grupo del WhatsApp del webinar se va a estar enviando una promoción especial para todos aquellos que quizá no logren ser uno de los ganadores de las semibecas del día de hoy. Por el grupo de WhatsApp, de igual forma, vamos a enviar toda la información respecto al curso, como la información específica del contenido, de los temas que abarcarán todo el curso. A ver, vamos acá.